Bien, queridos hermanos, nos encontramos ya en un sexto día de la semana y queremos terminar esta semana desarrollando esta lección que hemos tenido por gracia de nuestro Señor Jesucristo, y quisiéramos que ustedes, donde están, nos puedan acompañar. Estamos con la visita del hermano Lorenzo. El día de hoy nos ayudará a poder desarrollar esta lección y a compartir también con cada uno de ustedes. Antes de poder comenzar este estudio, queremos invitarles donde se encuentren. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Para este espacio le voy a dar parte a mi hermano Lorenzo para que él pueda orar, y allí también donde estás nos acompañes. Inclinamos el rostro para orar. Bendito Dios, alabado y glorificado sea su nombre en cada lugar donde sus hijos, reconociendo que usted tiene el poder y la majestad, invocamos su santo nombre, su santa presencia a través de su Santo Espíritu, porque necesitamos meditar su palabra. Junto con nuestros hermanos, nuestros amigos, los que nos contemplen, meditaremos y nos saciaremos con la palabra que sale de la boca de Dios. Estos favores lo pedimos, lo suplicamos, que nos acompañe en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces, como título para la semana, en tiempos de enfermedad. Ese es el título, al cual vamos a meditar en el verso que tenemos para el día de hoy, Santiago capítulo 5 y el verso 5. Dice: y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, les serán perdonados. Noten la expresión de la palabra, la oración de fe. No es cualquier oración a la cual nosotros tenemos que recurrir, es la oración de fe. Para que un enfermo pueda sanarse, en la oración tiene que haber fe. Pero no implica solamente la fe, sino también creer y obedecer en lo que a Dios se refiere. Entonces, tenemos el ministerio de curación, el ministerio médico, y vamos a dar parte al hermano Lorenzo para que pueda dar lectura. Dice así: cuando dejéis de ofrecer una oración por los enfermos, los estáis privando de grandes bendiciones, pues los ángeles de Dios están esperando para auxiliar estas almas en respuesta a vuestras peticiones. Muy bien, hermanos, entonces el testimonio menciona: cuando dejáis, dice, de ofrecer una oración por los enfermos, los estáis privando de grandes bendiciones. De grandes bendiciones, dice, pues los ángeles de Dios están esperando para auxiliar estas almas en respuesta a vuestras peticiones. Entonces, teniendo como lectura a lo que hemos dado, quisiéramos compartir en esta mañana el saber si la oración que tenemos que hacer deberíamos hacerlo para todos, para los que guardan los mandamientos, para los que no guardan. A veces podríamos pensar de lo que menciona el espíritu de profecía es para todos. La oración está hecha para todos y debemos orar por todos. Pareciera que dice así. Para eso vamos a preguntar a nuestro hermano Lorenzo, que él nos pueda contestar si realmente nosotros podemos orar por todos y que la oración ha sido dada para todos, tanto para el bueno como para el malo, para los que guardan, para los que no guardan, y lo que dice Santiago, si se cumple en esas dos partes. ¿Qué nos diría hermano Lorenzo? Meditando en lo que dice la Escritura, quisiera leer un texto donde dice el libro de San Juan, para poder apoyarnos ahí y tal vez no estar utilizando nuestra propia palabra. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, apoyándonos en el texto, respondemos la pregunta, que no es posible, porque también el libro de Proverbios nos dice lo siguiente. El libro de Proverbios, capítulo 28, versículo 9, dice la palabra del Señor: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces, el Señor conoce el registro de cada ser humano, cómo es su comunión con su Creador. De acuerdo a lo que ve, Él va a responder las oraciones. Muy bien, hermano. Entonces, hermanos queridos, amigos, podemos escuchar de parte de la palabra: todo aquel que hace iniquidad o se aparta de escuchar, de obedecer la ley, su oración es abominable. En este sentido, no a todos se les va a dar el privilegio o la oportunidad que sus oraciones sean escuchadas, tanto del penitente como para quien se va a orar, porque todo esto va bajo parámetros. Y los parámetros que tenemos que respetar es que el justo tiene que vivir a través de la fe, y no todos están viviendo bajo el dominio de Dios a través de la fe. También hay desobedientes a la cual el Señor no lo va a escuchar, pero de alguna manera va a tener compasión de ellos y les va a dar una pista para que ellos puedan seguir y lo puedan encontrar. Entonces, hermano Lorenzo, tenemos la primera pregunta. Dice la primera pregunta: ¿hacia dónde debemos dirigir los pensamientos de los enfermos? Para eso tenemos el texto en Mateo 9:2. Muy bien, vamos a leer el capítulo 9 del libro de Mateo y vamos a leer el verso 2. Dice la palabra: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: te animo, hijo, tus pecados te son perdonados. Allí podemos notar la fe del paralítico, pero también de aquellos que lo habían llevado, porque el paralítico dependía de sus amigos. La fe que había dado como acción tanto a los amigos como al paralítico tuvo que ver allí en esa curación. Entonces, hermano Lorenzo, vamos a dejar que el testimonio nos dé un poquito más de aclaración, ¿verdad? Amén. Tenemos para eso el testimonio y nos dice el Ministerio Médico, la página 258: podéis hablar a los enfermos del gran médico que puede sanar las enfermedades del cuerpo tan ciertamente como sanan las enfermedades del alma. Orad con los enfermos y tratad de guiarlos a ver en Cristo su sanador. Decidles que si lo miran con fe, Él les dirá: tus pecados te son perdonados. Muchísimo significativo para los enfermos aprender esta lección. Qué interesante. Tremenda lección que nos da o nos deja ya en lo sucedido para esa época, porque los amigos no buscaron ayuda humana, buscaron al médico de los médicos. El paralítico estaba cansado de los médicos terrenales
y buscó al médico de los médicos, de aquel el cual sabemos que Él es el creador del cuerpo, el creador del hombre que conoce hasta lo más infinito del ser. Es así cuando se hizo el milagro, no lo hizo un hombre naturalmente, lo hizo un hombre que había venido dejando su gloria. Aquel Dios que se había humanizado vino a la tierra trayendo la sanación o la curación para ese paralítico. Así también puede hacerlo por ti, así también puede hacerlo para nosotros, porque Él es el gran médico de los médicos. Entonces, hermano Lorenzo, tenemos la pregunta: ¿hacia dónde debemos dirigir los pensamientos de los enfermos, sabiendo ya o conociendo lo que ha sucedido antes y lo que puede suceder en nuestras vidas? Muy bien. La respuesta es al gran médico de los médicos. ¿Hacia dónde debemos dirigir los pensamientos de los enfermos? Al gran médico de los médicos. Muy bien, entonces estamos desarrollando esta lección que hemos tratado ya durante la semana, pero que queremos compartir con ustedes y enfatizar de lo que hemos estudiado. Ya tenemos la primera pregunta y ya respondida. Vamos a una siguiente pregunta y quisiéramos que nuestro hermano Lorenzo nos lea la pregunta para poder responder. Muy bien. La segunda pregunta nos dice: ¿son de Dios todas las curaciones? Qué interesante la pregunta. ¿Son de Dios todas las curaciones? Muy bien, para eso vamos a buscar el libro de Mateo capítulo 7 del verso 15 al verso 16. ¿Sí? Ahí te invito a buscar en tu Biblia el capítulo 7 del libro de Mateo, el verso 15 y el verso 16. Entonces dice la palabra: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? La pregunta implica saber si la curación o la sanidad viene únicamente de Dios o viene de otros seres engañadores. En el mundo existen millones de seres humanos charlatanes que buscan cómo ganarse el dinero a costa de la ignorancia de la gente. Y muchas veces la sanidad de esa persona no viene por aquel quien recetó o dio la medicina, sino únicamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Tuvo piedad, yo creo, y fue sanada esa persona. O por la simple razón que el Señor no dejará a sus hijos y los buscará al punto que también les puede sanar de sus enfermedades. Pero esto no ocurre siempre, siempre habrá una oportunidad y siempre habrá alguien de alguna manera que el Señor pueda ayudar. Entonces tenemos también el testimonio, hermano Lorenzo, a ver si nos puede leer y dar pues a comprender, ¿no? Para eso vamos a leer pues Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 61. Dice así: habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Habrá personas que, sometidas a la influencia de los espíritus malignos, realizarán milagros. Enfermarán a las gentes arrojando sobre ellas sus ensalmos, y luego quitarán su hechizo e inducirán a algunos a decir que los enfermos fueron curados milagrosamente. ¿Quién estará atrás de todo esto? Satanás ha hecho esto vez tras vez. Tengamos mucho cuidado, amigos, hermanos.
Tremenda declaración. Satanás será el intermedio, como les estaba diciendo, de todo esto, porque él se presentará como ángel de luz, dando la solución para el problema de las enfermedades. Muchos serán engañados por esta situación, podrán ser sanados de la enfermedad física, pero no de la enfermedad espiritual. La que el hombre debe buscar es primero sanar la enfermedad espiritual. Aquel que ha sido el causante de la desgracia de muchos en la tierra es la enfermedad del pecado. Aquel que te consume hasta el alma es aquella enfermedad que el mundo no lo reconoce. Entonces, hermano Lorenzo, tenemos la pregunta nuevamente: ¿son de Dios todas las curaciones? ¿Qué nos dice la respuesta? Tenemos la respuesta: no todos, no todas. Algunas son de espíritus malignos, ya lo decía el testimonio. Entonces aquí estamos apoyados por la profeta. Muy bien, entonces, tiempos de enfermedad. Es el título que hemos tenido durante la semana y estamos desarrollándolo en esta mañana, pues nos encontramos en la diversidad de enfermedades donde cada una tiene su origen, y hay sanidad para aquellos si buscan a Dios. Hay solución para aquellos si están buscando al Señor día tras día. Pero si en caso buscan la ayuda humana, no la encontrarán, cada día serán enceguecidos y posiblemente lleguen a la muerte. Entonces el Señor nos da una solución. Estamos viviendo en tiempos de enfermedad, pero también podríamos decir que si nos acercamos un poquito al Señor, encontraremos la cura para todas esas enfermedades. Entonces, hermanos queridos, vamos a una tercera pregunta. Hermano Lorenzo, si lo puede leer esta. Bien, la siguiente pregunta dice: ¿cuáles son las condiciones para la curación? Para eso tenemos pues al profeta Isaías en el capítulo 58 y el versículo 6. Entonces vamos a dejar que el profeta Isaías nos mencione esta partecita, ¿verdad? Dice: no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de la opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. El profeta Isaías comienza su discurso, podríamos decir en este momento, haciendo una pregunta: ¿cuál es el verdadero ayuno? ¿No es el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras? Solamente analicemos lo que significa desatar las ligaduras. Mi cuerpo, el cuerpo tuyo, el cuerpo de la humanidad está completamente atacado por una diversidad de alimentos, a la cual nuestro organismo tiene que recepcionar a lo que nosotros ingerimos. La pregunta es: ¿podríamos parar un momento y dejar que descanse el sistema y dar vitalidad a los nervios? Entonces dice, el verso menciona: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras? Dejar descansar al cuerpo, al organismo. Dice, soltar las cargas de la opresión y dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Entonces, ¿cuál es el verdadero ayuno que nosotros necesitamos hacer? Es dejar de consumir los productos malsanos, así también como cuando hacemos la práctica de esclavizar a alguien, dejar en libertad o dejar que tenga descanso al menos por un día. Es así como recobrará las fuerzas esa persona a la cual le damos mucho trabajo. Así también el organismo, los nervios se van a recargar para que luego reciban nuevamente su trabajo y vayan en completa comunión junto con el cerebro. Entonces, hermano Lorenzo, creo que en esta ocasión necesitamos ver esa parte
del alimento que ingerimos y del ayuno que podemos también dar cuando se necesite, ¿verdad? El testimonio. Vamos a leer entonces el testimonio. Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 132. Vamos a leer. No, ese es el nombre. Dice así: es necesaria una profunda humildad de alma delante de Dios. Es necesaria una profunda humildad de alma delante de Dios y una confianza firme y humilde en los méritos de la sangre de Cristo únicamente. Nada lograrán el ayuno y la oración mientras el corazón esté enajenado de Dios por una conducta errónea. Amén. Entonces ya podemos notar lo que dice el testimonio. Es necesaria una profunda, dice, humildad del alma delante de Dios. Entonces acá entra el sentido espiritual. Si tenemos amor a Dios, entonces tenemos que ir con totalidad de humildad y esa confianza que tenemos. El ayuno puede hacer efecto si el hombre está arrepentido de lo que ingiere y de lo que hace. El ayuno, dice el profeta Isaías, no es acaso que vayamos, compartamos nuestro pan con el hambriento. Es el ayuno que Dios escogió de estar en comunión con nuestros hermanos, porque en la antigüedad los ayunos se hacían para tener controversia entre ellos. O de alguna manera ayunaban, pero luego tenían controversia con su familia, con los hermanos, y el Señor a través del profeta Isaías menciona que ese ayuno Él no acepta. Es un ayuno que no va de la mano del Creador. El ayuno verdadero, ya menciona el espíritu de profecía, dice que se necesita humildad y también una confianza en el Creador. Esperar que Él, cuando tengamos ese ayuno, pueda darnos esa idea de poder vivir a través del alimento bueno, del alimento que nos dará totalmente los nutrientes necesarios que necesita el cuerpo. Entonces, hermano Lorenzo, tenemos la pregunta, dice, ¿cuáles son las condiciones para la curación? La respuesta: la humildad y confianza. La humildad y confianza. Muy bien, hermanos, estamos pues viendo de este sencillo tema que corresponde a la salud, que corresponde a las enfermedades, pero si lo tratamos debidamente, el cuerpo estará en su condición factible para poder obedecer las leyes de la salud. Entonces vamos a una pregunta más. Dice, ¿cómo podemos mantener la salud? Vamos a buscar el libro de Eclesiastés capítulo 12 y el verso 13, ¿sí? ¿Cómo podemos mantener la salud? Y vamos a buscar el libro de Eclesiastés capítulo 12 y el verso 13. Dice así las Escrituras: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Amén. Interesante, el escritor menciona y dice, el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, el Señor nos dice, hay un requisito esencial, es el temor, el respeto a Dios y el guardar sus mandamientos. Pero la pregunta que puedo hacer en esta oportunidad es, tú como hombre carnal, en tu naturaleza caída, yo como hombre carnal,
¿en mi naturaleza caída puedo guardar la ley de Dios? Y la respuesta es no, definitivamente que no. Yo como ser humano es imposible poder guardar la ley de Dios. Dice el escritor, el fin de todo discurso es este: teme a Dios. El respeto a Dios lo tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo, aquel que se entregó en la cruz del Calvario y que nos dio reconciliación con el Padre. Entonces, a través de nuestro Señor Jesucristo podemos obedecer la ley, y es el punto de partida para el hombre para una buena relación con Dios. O sea, que si tú obedeces es a través de nuestro Señor Jesucristo. Si no, nosotros estamos perdidos. Simplemente la razón de nuestro existir es Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermano Lorenzo, ¿podemos leer el testimonio? Vamos a leer el libro Joya de los Testimonios, el tomo 3, la página 364. Dice así: si después de haberle sido dada tanta luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres y sigue complaciendo sus apetitos en oposición a la reforma, sufrirá las consecuencias inevitables de la transgresión. Dios no salvará milagrosamente a las consecuencias de sus faltas a aquellos que están resueltos a satisfacer a toda costa su apetito pervertido. Entonces ya nos dice el testimonio. Amén. Hermanos queridos, el Señor nos ha enviado luz. El testimonio dice: si después de haberles dado la luz, el pueblo de Dios continúa fomentando sus malas costumbres. Se dice muchas veces y se da a conocer a través de la práctica la buena alimentación, y son los seres humanos los que no quieren obedecer. No se respeta las leyes de la salud y como consecuencia se está violando la ley de Dios. Por eso tú que estás escuchando este pequeño mensaje el día de hoy, obedece a Cristo, obedece su palabra, sométete a Él para que Él pueda ser tu único guiador, el sustituto, el cual va a dar su vida por ti y va a cumplir lo que se requiere. Tenemos la pregunta: ¿cómo podemos mantener la salud? La respuesta ya lo dio la palabra, pero vamos a dejar que el hermano Lorenzo lo pueda repetir. Vamos a poner la respuesta: observando fielmente los mandamientos. Observando fielmente los mandamientos. Entonces, no se olviden esto, recuerden siempre que no observamos los mandamientos por nuestra propia cuenta, es el intermedio, aquel abogado quien está dando a conocer sus méritos, es por él que podemos observar. Que el Señor nos dé ese espacio, que nos dé esa luz para poder nosotros entender. Y estamos desarrollando esta lección el día de hoy, ya en una nueva etapa, podríamos mencionar, y quisiéramos que este año se llegue a concluir únicamente con la bendición de Dios. Amén. Llegamos a tener ya la penúltima pregunta, casi ya estamos terminando, y dice: nombre algunos puntos esenciales en la oración por los enfermos. Acá hay algo interesante. Hermano Lorenzo, no es que yo vaya y ore por alguien que esté enfermo y el Señor lo cure, ¿verdad? El Señor ya en su palabra nos menciona cuáles son las condiciones. Vamos a buscar el libro de Salmos 103, 13 y 14, ¿sí? Dice la palabra del Señor: como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Interesante esta parte, hermanos. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. En pocas palabras, de los que le respetan.
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. Amén. Tremenda declaración de parte del salmista cuando dice: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O sea, acá entra a detallar aquel hombre, mujer que esté enfermo, pero que tema a Dios. No es cualquier persona que coja y diga: pues Señor, yo quiero que me sanes. Hay una equivocación total acá cuando alguien se nos dice que oremos por un enfermo y nosotros decimos: está bien, vamos a orar, pero no sabemos la situación, la relación que tiene el enfermo con Dios. No se puede orar por cualquier persona a menos que conozcas su vida en relación con Dios. No es que tú conozcas lo infinito, lo más profundo de su ser, porque nosotros no somos Dios, pero sí conocer por lo menos si está caminando de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, el salmista dice: porque Él conoce nuestra condición. Nosotros no podemos ir en oración y pedirle cuando Él ya conoce el corazón del hombre. Pero Él sí quiere escuchar nuestra petición, pero únicamente si yo estoy en línea o estoy guardando a través del Hijo lo que Él demanda. Entonces, hermano Lorenzo, tenemos el testimonio. Consejo sobre la salud, la página 371, nos dice lo siguiente: la oración por los enfermos es algo muy solemne y no debemos ocuparnos de esta obra en forma descuidada ni apresurada. Deberíamos averiguar si los que serán bendecidos con salud se han dedicado a hablar mal de otros, si han tenido desavenencias con los demás y si han alcanzado en disensiones. Hermanos queridos, ya tenemos una indicación para que cuando alguien nos pide que oremos, no que vayamos e investiguemos como un policía, sino que nosotros pidamos en oración al Señor si es necesario orar por esa persona. Ustedes se preguntarán por qué. ¿Y por qué no podemos orar si la oración es para todos? Hay parámetros también en la oración. El hombre cree que en la palabra tienes para conducirte como tú quieres. No es así, hermanos. En la palabra hay parámetros que hay que respetarlo. El Señor dice y le da condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Debes temer a Dios. El temor a Dios implica mucho: guardar sus mandamientos, ser una nueva criatura en Cristo Jesús, y eso ya define tu relación con Dios. Entonces, el testimonio menciona y dice: la oración por los enfermos es algo muy solemne. No es que tú vayas y ores por quien te pidan, ¿no? Primero hay que pedir indicación. Es únicamente cuando alguien está enfermo. Pero si tú quieres orar por alguien para que Dios toque su corazón, entonces es necesario hacerlo. Es necesario. Ahí puedes orar por quien tú desees, pero ahí es para que el Señor alargue su mano y le haga un llamado para el arrepentimiento. Pero para la sanidad específicamente no es válido poder orar en el instante y se sane. A veces la persona puede sanarse, pero regresará a hacer lo mismo, porque la persona no tiene una línea cómo dirigirse. Entonces, dice la pregunta, o bueno, nos pide nombre algunos puntos esenciales en la oración por los enfermos. Vamos a dejar que el hermano Lorenzo nombre estos 3 puntos que hemos tomado como referencia y ustedes también lo puedan meditar. Muy bien, como primer punto, debemos saber cómo es su relación con los demás. Primer punto, debemos saber cómo es su relación con los demás. Segundo punto, debemos saber sus acciones ante su prójimo. Debemos saber sus acciones
ante su prójimo. Segundo punto. Tercer punto, debemos saber si guarda la ley de Dios. Debemos saber si guarda la ley de Dios. Amén. Hemos tocado estos 3 puntos, hay más de alguna manera, pero hemos tocado estos 3 puntos. Es importante, como les vuelvo a repetir, no es que yo conozca la vida interior del hombre, no, sino que conozca los frutos que realiza ese hombre. Ya la misma palabra dijo, por sus frutos lo conoceréis. No podemos nosotros hacer obra por un transgresor. El Señor nunca lo hizo. Aquel transgresor necesita ser rehabilitado, otra vez necesita ser educado. Si no, el Señor no puede escucharlo, no lo puede ver, porque el pecado y la luz no pueden lidiar, no puede haber comunión entre ellos. Entonces, hermano Lorenzo, llegamos a la última parte. Tenemos la última pregunta ya de este estudio, allí donde están, a la hermandad, a los que nos siguen a través de las redes sociales, medítenlo, saquen pues sus conclusiones ustedes de cada parte a la cual nosotros estamos tocando y que sea la palabra quien diga. Nosotros simplemente somos herramientas de la cual el Señor quiere utilizar para dar este mensaje. Sean ustedes quien analicen y se den cuenta por ustedes mismos. Dice la pregunta: ¿qué debe hacer la persona que cree en el Señor? Vamos a buscar el libro de Mateo 7, 7 al 8. Nos dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Amén. Tremenda declaración. El Señor nos está mencionando lo que tenemos que hacer. Porque todo aquel que pide, recibe. Si tú no pides, no puedes recibir nada. Entonces es necesario pedir. Pero vuelvo a mencionarles y que quede concreto lo que les digo, hermanos, amigos, que nosotros podemos pedir únicamente a través de la justicia perfecta de nuestro Señor Jesucristo. He aquí, si una persona, sin haber tenido el conocimiento necesario en lo que significa ser un cristiano justo, pide a Dios, posiblemente la oración no sea respondida. Entonces dice, el verso 8 dice: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que le llama, se le abrirá. ¿Quién abre las puertas de la bendición? Y ustedes saben que es el Padre, a través de su Hijo Jesucristo, y nos da la gran bendición de la salud. Si el día de hoy estás enfermo, si el día de hoy padeces de alguna enfermedad, lo único que tienes que hacer es buscar en oración al Creador a través de su Hijo Jesucristo y pedirle que te dé el conocimiento de la palabra. Quizás no puedas sanar en ese mismo instante, pero te llevará a tener por lo menos paz en el corazón. Y como resultado vendrá la salud a través del cuerpo físico. Entonces, tenemos el testimonio, hermano Lorenzo, para que nos pueda relatar en esta mañana. Para esta ocasión vamos a leer Ministerio de Curación, la página 172. Dice lo siguiente: si la vida de los que asisten al enfermo es tal que Cristo pueda acompañarlos junto a la cama del paciente, éste llegará a la convicción de que el compasivo Salvador está presente y de por sí esta convicción contribuirá mucho a la curación del alma y del cuerpo. Qué interesante. Amén. Tremenda declaración. La palabra es vida, la palabra es salud para el cuerpo, para la mente. Y ya el testimonio nos dice: si la vida de los que asisten al enfermo
es tal que Cristo pueda acompañarlos junto a la cama del paciente, ¿qué va a pasar? Este llegará a la convicción de que el compasivo Salvador está presente. Si tú, yo, el hermano Lorenzo y todos los que queremos hacer la obra médico-misionera, llevamos el temor de Jehová, llevamos la capacidad de ser un hijo de Dios o llevamos la comunión con Él, entonces ténganlo por seguro de que el enfermo se pueda sanar si nosotros llevamos el mensaje correcto. Si nosotros le damos la facultad, primeramente, de mirar al Salvador. En nosotros puede haber ese desarrollo, pero también en la persona al cual está enfermo y también tiene el conocimiento de la palabra. Pero si no, en nosotros podría haber esa solución, pero en la persona a la cual le vamos a asistir posiblemente que no. Entonces, tenemos el trabajo que hacer es de darle a conocer el temor a Jehová, que es en un arrepentimiento, en una confesión, en una convicción de creer que hay un Salvador. Porque hay gente que no conoce al Salvador, pero sí quiere la salud. Y no se puede proceder a tener la salud sin antes conocer al Salvador, conocer al médico de los médicos. Entonces dice, llegará a la convicción de que el compasivo Salvador está presente. Y de por sí esta convicción contribuirá mucho a la curación del alma. Tiene que ver bastante en la persona que lleva y la persona que recibe, ¿verdad? Porque no puede haber simplemente de parte, tiene que ser de ambas. Entonces, la pregunta dice, hermanos, ¿qué debe hacer la persona que cree en el Señor? ¿Qué debe hacer? Vamos a dejar que el hermano Lorenzo responda. Muy bien, entonces ponemos como respuesta: pedir en súplica al Creador. Pedir en súplica al Creador. Esa es la respuesta. Muy bien, entonces llegamos a la parte final y hemos tenido este desarrollo a la cual queremos agradecer a Dios y a ustedes también, a los que nos están viendo a través de este canal. Quisiéramos que compartan dónde están. El mensaje debe llegar a la gente que lo necesita. El mensaje debe llegar a ese corazón afligido, a ese corazón desesperado, porque el único remedio para el pecado es la palabra viva y eficaz, la cual es más cortante que una espada de 2 filos. Si tú estás con algún problema de enfermedad, te invito a buscar al Señor. Teme a Dios para que Él pueda ayudarte con lo siguiente. Y vas a recibir la salud en todo su desarrollo. Hermano Lorenzo, tenemos la conclusión. Muy bien, vamos a leerlo. Dice así: Dios quiere curarnos, pero después de hacerlo, nosotros tenemos que seguir sus requisitos y cuidar el templo de Dios. Qué interesante. Dios quiere curarnos, amigo, hermano. Dios quiere curarnos, pero después de hacerlo, nosotros tenemos que seguir sus requisitos y cuidar el templo de Dios. Amén. Muy bien, queridos hermanos, agradecer a Dios, a mi hermano Lorenzo también y a todos los que nos están siguiendo a través de este medio. En tiempos de enfermedad ha sido el título que hemos tratado. Esperemos que ese poquito espacio que hayas dado a la palabra tenga efecto, sea la semilla para que crezca esa planta, se haga un árbol y así se fortalezca la fe. Que el Señor te pueda bendecir, te guíe en el camino y de antemano un feliz día de reposo, un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio. Bendiciones.